Saludos a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Es un placer poder estar aquí con ustedes otra vez en nuestro curso sobre las cartas del Nuevo Testamento. Hoy estamos en la lección 7. Vamos a empezar con una doxología. Vamos a usarlos con estas palabras como palabras para iniciar, pero de hecho son las palabras de la conclusión de la carta de Judas. Pero son palabras muy bonitas y también doxología significa palabras de alabanza. Es una manera muy buena de iniciar una clase. Aquel que es poderoso para cuidar de que no caigan y presentarlos intachables delante de su gloria con gran alegría. Al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, sean dadas la gloria y la majestad, el dominio y el poder, desde antes de todos los siglos y siempre. Amén. Amén y Amén. amén. Muy bien, entonces hoy Amén. estamos estudiando nuestras cartas. Vamos a querer, como siempre, reconocer los temas centrales. Vamos a hablar del peligro que es la falsa doctrina y después, como siempre, vamos a pensar en cómo usar las cartas hoy en día para responder a preguntas y desafíos, para aliento en el ministerio también. Saludamos a casi todos antes de iniciar, pero no saludamos a Javier. Javier, buenas noches. Bienvenido. No. Javier, bueno, tal vez tuvo problemas con el audio. Bueno, vamos a seguir adelante. Aquí tenemos las cartas que estamos estudiando. Todas las cartas menos primera y segunda de Timoteo y Tito. Hoy estamos estudiando dos cartas, segunda de Pedro y Judas. Y tal vez te preguntaste, ¿y por qué estudiamos estas dos cartas al mismo tiempo? Segunda de Pedro y Judas. ¿Por qué estudiamos estas dos cartas juntas? Entonces, esa es la pregunta del día para empezar. ¿Alguien sabe por qué estudiaríamos estas dos cartas juntas? Sergio, por favor, Sergio, te doy la palabra. Sí, las dos cartas tienen en común la enseñanza sobre las falsas doctrinas y los falsos maestros. Ambos abordan ese tema muy en lo particular. Bien, Gracias, pastor. exactamente. Muy bien. Sí, gracias, Sergio. Y, y de hecho, sí, tocan el tema de la falsa doctrina y no solamente tocan el tema, utilizan palabras muy parecidas. Una comparación del segundo capítulo de Pedro y todo el contenido de Judas. Hace una investigación y los temas son muy parecidos, muy parecidos. Entonces, para hablar de la falsa doctrina, empiezan por hablar del problema de falsa doctrina entre los creyentes, los que recibieron la carta. Después utilizan ejemplos, empezando con los ángeles. Se ve en versículo 6 de 2 de Pedro 2 y en Judas, versículo 6 que empiecen con los ángeles que cayeron del cielo y después citan otros ejemplos del Antiguo Testamento para mostrar el peligro de la falsa enseñanza. Y a veces hay los que quieren burlarse de la Biblia o quieren decir que la Biblia no es inspirada, utilizan este ejemplo para decir, mira, sencillamente es un autor que copió la obra del otro autor. Bueno, ¿qué decimos nosotros? Entonces, bueno, si nosotros consideramos que toda la Biblia es palabra de Dios, nosotros reconocemos que el autor de Segunda de Pedro es el mismo autor que Judas, que es el Espíritu Santo utilizando escritores humanos. Y si y el proceso que el Espíritu Santo utilizó, podría ser que él decidió inspirar a Pedro, por ejemplo, a usar el ejemplo que el Espíritu Santo había dado a Judas también para inspirar
la segunda carta de Pedro. También reconocemos que Dios son inspiradas las cartas, pero Dios utilizó procesos naturales. Por ejemplo, Lucas habla de su investigación de los detalles. Eso no hace menos inspirado el Evangelio según San Lucas. Eso es sencillamente el proceso que Dios utilizó para inspirar la carta o las palabras de Lucas. Y también, en este caso, puede ser que Dios le dio a Pedro la carta de Judas diciendo que, eso sería algo que sería bueno utilizar también para los que iban a recibir la segunda carta de Pedro. Entonces, las dos cartas son inspiradas. Sencillamente podemos ver un poco del proceso que utilizó el Espíritu Santo en este caso para inspirar las cartas, porque es muy obvio que el contenido es igual, es porque el autor es igual, es el Espíritu Santo. Entonces, utilizando escritores distintos, pero es el mismo Espíritu Santo. Entonces, y por eso los vamos a estudiar juntos. Hoy, para no causar confusión, vamos a empezar con segunda de Pedro. Vamos a contestar todas las preguntas de la guía personal de segunda de Pedro. Y después vamos a Judas y vamos a contestar las mismas preguntas de la guía personal de Judas. Para mantener el orden, la última vez en primera y segunda de Tesalonicenses estamos cambiando de uno a otro. Entonces hoy vamos a hacerlo tal vez de una manera un poco más ordenada para poder tener una sola hoja ahí, bueno, frente y después la otra. Entonces, al ataque. Aquí tenemos el primer punto sobre segundo de Pedro. Ah, ¿Cuál es el autor, los destinarios y la razón principal? ¿Quién quisiera mencionar los primeros dos puntos? ¿Cuál es el autor? ¿Cuáles son los destinarios? ¿Y cómo sabemos? ¿Quién quisiera responder la pregunta? Muchas manos antes, pocas ahora. ¿Quién quiere decir? Bueno, tal vez el autor es demasiado obvio, ¿verdad? Pedro mismo dice que es Simón Pedro. Julio Cantillo quisiera hablar un poco sobre los destinarios. Sí, tengo audio. Ok, muy bien, Julio, díganos. Ajá, permiso, sí, permiso. Este, bueno, es obvio que el escritor es Pedro, ¿no? Pero ya Ajá, sabemos que Pedro, él escribía a aquellas personas que estaban dispersas, este, exiliados. Este, y aquí lo que está escribiendo en la segunda carta, porque ya anteriormente les había escrito. Y sí, la diferencia aquí es el énfasis que él hace sobre las falsas doctrinas y sobre aquellos que estaban dedicados, engañando a la iglesia y aprovechándose de ellos. sí, bien, excelente. Muchas gracias, Julio. Respuesta muy, muy completa. Al principio de la carta, generalmente las cartas del Nuevo Testamento nombran los destinarios al principio. En este caso, no, sencillamente habla de escribirlo a los llamados, pero dice que el escritor El- utilizado es Simón Pedro. Y él habla como testigo, ¿verdad? Nosotros oímos esa voz que venía del cielo. Está hablando de la transfiguración, que es una de las pocas historias que se encuentran en los cuatro evangelios. Entonces vemos que él dice nosotros, entonces es una historia muy importante, lo de la transfiguración, donde Jesucristo muestra toda su gloria a tres discípulos, a Santiago, Pedro y Juan, y vemos que él habla como testigo, ¿verdad? Nosotros oímos esa voz que venía del cielo. Y también lo que mencionó Julio. Entonces, ¿quiénes son los destinarios? Serían los mismos que la primera carta. ¿Por qué? Él dice, esta es la segunda carta que les escribo. Entonces, los destinarios son los mismos creyentes dispersos en Asia Menor, lo que llamamos Turquía,
nombramos cuando estudiamos primero de Pedro las regiones de ese tiempo. Y entonces, y dice, en ambas cartas los he animado a tener presentes con su mente pura las palabras que antes pronunciaron los santos profetas. Entonces, vamos a tener esto en mente porque cuando hablamos del tema central, vamos a ver esto, ¿verdad? Entonces, él tenía cosas que escribir a ellos. Y él está hablando con ellos sobre la importancia de unos temas. Y vamos a ver estos temas centrales acá. Primero, el primer capítulo 3 y 14, mientras yo tenga vida. Entonces, vemos que Pedro está al final de su vida, ¿verdad? Por la historia, por también lo que decía Jesucristo a él como dice aquí, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha hecho saber, está en Juan 21, donde el Señor Jesucristo habla de su muerte. Si quieren checarlo, Juan 21 habla del Señor Jesucristo hablando con Pedro sobre su propia muerte. Entonces él sabía que iba a morir una muerte a las manos de los incrédulos. Y entonces él dice, es mi obligación animarlos y recordarles todo esto. Entonces hay aliento general acá. También alguien lo habló antes, serio, cuando hablaba de los temas parecidos que tenemos entre los dos. Capítulo, eso es otro como Efesios, en que cada capítulo tiene su tema. En segunda carta, en segunda de Pedro, cada capítulo tiene su tema. Capítulo 1, aliento general. Capítulo 2, advertencia contra el peligro de la falsa doctrina, de los falsos maestros. Y en capítulo 3, que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Entonces hay enseñanza sobre el día final, el día de juicio. Está en capítulo 3. Entonces tenemos estos temas centrales. Aliento general, que vemos en el capítulo 1. Bueno, varias cosas, como quién es el Señor, cómo es la inspiración de las Sagradas Escrituras, otras cosas. Y en capítulo 2 habla de la falsa doctrina y podemos tal vez combinarlos en uno diciendo cuidado con falsos maestros, como vemos en capítulo 2. El Señor viene, como vemos en capítulo 3. Bien. ¿Algo acá, algo más de qué hablar sobre estos temas centrales? Bien, ok. Versículo clave de 2 de Pedro. Bueno, y siempre, bueno, como hemos dicho, siempre hay muchos versículos importantes y todos los versículos son buenos. Pero creo que hay unos versículos que uno utilizará más en el ministerio. Y cuando yo considero lo que veo en 2 de Pedro, hay dos versículos juntos que para mí son unos que ustedes van a usar mucho en el ministerio. Y esos son estos dos, los últimos versículos de capítulo 1. ¿Alguien nos podría leer las palabras aquí que tenemos en la pantalla? 2 de Pedro 1, 20 a 21. Amén, profesor. Natalie, por favor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero antes que nada, deben entender esto. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, gracias. Muy útil ese pasaje, porque nos recuerda qué tenemos cuando tenemos las escrituras en nuestras manos. Y tal vez alguien diría, bueno, otra vez, alguien que duda de la Biblia puede decir, solamente habla del Antiguo Testamento. No es cierto, porque en el tercer capítulo habla de las escrituras, incluye las cartas de Pablo. Entonces, habla de las cartas de Pablo en capítulo 3,
Entonces vemos que cuando habla de la escritura, está hablando no solamente del Antiguo Testamento, sino del Antiguo y Nuevo Testamento. Y qué consuelo saber que cuando tengamos este libro en nuestras manos, tenemos, no es algo que es de interpretación privada o fue algo de la voluntad humana, sino tenemos las mismas palabras de Dios, algo que fue inspirada por el Espíritu Santo, la escritura, las sagradas escrituras tan preciosas, tan importantes para nosotros. Qué gran consuelo tenemos aquí. Y también cuando uno está instruyendo a otras personas, hay personas que sencillamente dudan de la Biblia y dicen, contiene algunas cosas buenas, pero mayormente son ideas humanas. Vamos a decir que, bueno, la Biblia misma dice que está inspirada. Entonces tenemos dos opciones. ¿Es un mentiroso Pedro o la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo? No es un punto en medio, porque Pedro está hablando de sus propias cartas acá. Entonces no hay un punto en medio. Entonces, ¿Pedro es mentiroso o es inspirado? Pero no hay nada, no hay otro punto. Entonces, por eso lo pongo como un versículo clave. Veo la mano de Nelly esperando pacientemente. Nelly, te doy la palabra. Sí, profe, veo que van por los versículos clave, pero el contexto histórico no lo mencionó. El contexto Supuestamente, histórico. supuestamente fue escrita en Roma. Sí, bueno, bueno, ¿cómo sabríamos? Entonces, no, el mismo, no voy a ponerlo acá, la misma carta no nos da el contexto histórico. No, no No, da el contexto histórico. solamente dice que el único que tenemos es lo que pusimos en la pantalla, es que estaba al punto de morir Pedro. Entonces, estamos al final de la vida de Pedro. Ujú. La tradición histórica, entonces no es de confianza como la Biblia, pero puede ser cierto, nos dice que Pedro murió en Roma. Y por eso dicen que fue escrita en Por Roma eso, esta ajá, segunda ajá, carta. por su muerte. Sí, 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 En sí. el año 65 al 68 después de Cristo. Sí, y otra vez, con cuidado con eso, porque la Biblia misma no nos Ajá, da el año, pero ajá, ajá. ¿por qué piensan eso? Es que porque eso fue en los tiempos de las persecuciones Ah, sí, históricas sí. del emperador Nerón, y por eso dicen que probablemente murió Ujú. en Roma en estos años. Pero no es un Sí. requisito poner los años en la guía personal. ¿Por qué? Bueno, porque no es tan importante como pensar en el contenido. El contexto histórico que sí tenemos en la Biblia es importante. El año, bueno, hay otros que dicen que es algo que quisiéramos estudiar. Unos otros profesores que siempre mencionan los años. Ah, para mí está bien decir los años porque es el hecho que fue escrito en la Biblia es un hecho histórico, hecho histórico. Entonces está bien. Pero en este caso Profe, sí. Sí, y sí, dale. entre los versículos clave, ¿qué le parece el 3:18 También bonito. que menciona como el creer en la gracia y el prepararse para la venida? Sí, Que sabe que... Ajá. también, sí, también es un versículo muy útil. Lo vamos a mencionar más. Vamos a concluir la clase esta noche con esas palabras. Gracias, Nelly. Listo. Gracias a usted. De nada. Natalie. Sí, pastor. Bueno, este es estos dos versículos yo los he utilizado mucho en el grupo Sembrador, eh, que para mí estos dos versículos hablan de la verdad de la palabra, la verdad de ella y también de la autoridad, y que toda la palabra pues es cristocéntrica, pero sobre todo el entender la autoridad, que es el Espíritu Santo hablando a través de la mano humana, pero es el Espíritu Santo el que nos habla porque Él puso esas palabras.
Es la misma palabra. Eso era, pastor. Exactamente. Muchas gracias, Natalie. Sí, muy útiles, ¿verdad? En el grupo Sembrador. Sí, gracias, Natalie. Bien. Ok, ahora seguimos adelante. ¿Cómo, según Pedro, responde a las preguntas y desafíos? Tenemos una pregunta que tal vez puede ser un desafío de los que hablan mal del cristianismo. A veces dicen, bueno, mucha gente han predicho la venida del Señor Jesucristo y nunca ha venido. Bueno, sabe, bueno, no es algo muy difícil para nosotros que conocen la Biblia, pero 3:10, si alguien nos podría leer, es una manera sencilla de decir, si alguien del grupo Sembrador, como Natalie dice, ve en las noticias, otra persona que predijo la venida del Señor, tenemos un versículo muy fácil para usar, para decir que no nos importa, de verdad. Entonces, tal vez sabríamos que, bueno, sabemos que el Señor no va a venir en esa fecha, porque por lo que vemos aquí en 3:10. ¿Quién nos puede leer? Segunda de Pedro 3:10. ¿Serio? Sí, pastor, la palabra del Señor dice de la siguiente manera, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Bien, gracias, Amén. hermano. Entonces, si alguien predice la fecha, y hay mucha gente que lo hace, ¿verdad? Muchos predicadores que hablan, tratan de predecir la fecha de la venida del Señor. Nosotros sencillamente decimos que mucho más importante que predecir la fecha es prepararnos para la fecha porque vendrá como ladrón en la noche. Interesante saber que en el Evangelio según Mateo utiliza el Señor Jesucristo las mismas palabras. Entonces, imagínate, el apóstol Pedro había escuchado estas palabras ¿cuántos años? Unos como 35, 40 años antes de la boca del Señor, y después, poco antes de su muerte, el Espíritu Santo le inspira a usar las mismas palabras en la carta, ¿cómo vendrá el Señor Jesucristo? Bien, otra pregunta o desafío. Puede ser un desafío cuando hablan con personas que hablan del milenio. Habla según de Pedro del milenio. Una vez yo estaba hablando con alguien que citó a según de Pedro para probar el milenio, que es el reino de Dios por 1000 años en la tierra como reino visible y terrenal. Podemos sencillamente usar el contexto en este caso. Entonces, si alguien te dice eso, estás hablando con alguien y dice ¿y qué dice la Biblia sobre el milenio? Sabemos que solamente en dos lugares habla del 1000 años. En Apocalipsis 20, donde ya hemos hablado de eso, que es un número simbólico y nosotros sabemos eso. Y aquí en 2 de Pedro, pero vemos en el contexto que no está hablando de un periodo de 1000 años literales. ¿Alguien nos puede leer 3:8 a 10? Es algo que leímos más 2 versículos antes. Leo, Mirta, pastor. Sí. Mirta, por favor. Menos. Dice el Señor. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Amén. Bien, gracias, Mirta. Entonces, ¿qué, qué diríamos a alguien que dice que, tenemos la prueba del milenio aquí en 2 de Pedro 3? ¿Cómo utiliza el contexto para probar que, bueno, qué es el punto de ese versículo? Mejor dicho, ¿qué es el punto verdadero de ese versículo?
¿Quién, quién quisiera comentar? ¿Qué Pastor, significa? y sería el día del Señor es el día del juicio de Dios en la tierra, porque Sí, si vemos, está detallando las cosas de la naturaleza, ¿verdad? Pues para ujú, incluirlo todo. eh, y cómo van a ser desechas, cómo van a desaparecer. sí, Entonces, eh, eh, bueno, yo sinceramente no le veo asociación a eso del milenio, ¿no? sí. Entonces, ¿por qué dice 1000 años? Sería la pregunta, Julio. ¿Por qué dice que es el punto de usar este término, Julio? Julio Cantillo, tiene el micrófono desactivado, hermano. Ahora sí, Julio. Pero no te escuchamos, desfortunadamente. Ay, ay. Ahora, ¿se Ahora sí, escucha? Julio, adelante. Sí, Ah, bien, disculpe. Pedro nos habla aquí que, bueno, vamos a comenzar con la pregunta de desafío. ¿Verdad? Está hablando de que por qué hay gente que ha colocado fecha y la otra es, habla del milenio. Hay una relación porque van a traer de contexto lo que Pedro dice allí. Pero para Dios, que es infinito, que es el principio y el fin, no hay un tiempo específico. Pedro le está diciendo, él se puede tardar el tiempo que sea, ¿verdad? Porque para él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero él aclara que su tardanza no es solamente por una razón, para que darle oportunidad que todos procedan a un arrepentimiento, para que nadie se pierda. No es porque se le pasó el tiempo o porque interpretamos mal. No, la venida de Cristo, y él la vuelve a recalcar, o sea, la venida de Cristo está cerca, viene, o sea, es sí. seguro, pero no la tengan como tardanza. Sí, exactamente. Entonces, no es como, Dios no es como nosotros los seres humanos que viven dentro del tiempo. Él es infinito, como dijo Julio. Creo que es una buena palabra. Es infinito, no tiene principio ni fin. Ni fin, Ent- eh, entonces, entonces, los 1000 años en la sí, comparación, el punto de comparación no está hablando de un reino terrenal, no habla de nada de un reino terrenal. De hecho, dice en el contexto que cuando viene va a destruir lo que ahora existe. Entonces, no está hablando de poder tener eso. Bien. Pastor, disculpe, una preguntita porque tengo una duda. Con respecto a esa segunda pregunta, ¿no sería más acorde el versículo 13 que dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia? Si es de tomarlo en ese sentido del milenio, porque Sí, sí se puede, sí, sí, porque sí, sí, buen punto. mm, Sí, gracias, Natalie. Buen punto para usar esto como el contexto por completo. Lo que nosotros no esperamos un reino terrenal, algo aquí en la tierra, pero algo nuevo. Gracias, Natalie. Bien dicho. Veo también la mano de José David esperando pacientemente. José David. Sí, evidentemente, pastor, como dice la palabra de acá, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Realmente, si analizamos estas palabras, es de que esto es infinito. No sabemos cómo y cuándo va a llegar como Sodoma y Gomorra. Realmente lo que sucedió en su campo. Nosotros simplemente, para mí, ¿no? Debo decir, un día es como 1000 años. Una persona, ¿cuántos años llega a durar en la tierra? Pero la tierra nueva que va a haber con el tiempo ya va a ser más justa, más limpia, más aseada y bueno, eh, todo va a ser hermoso y todo Sí, con justicia como lo que estamos pasando ahora. Gracias, pastor. gracias, José David. Bien dicho. Muchas gracias. También. Escucharemos de Javier. Buenas noches, Javier. Te doy la palabra.
Javier tiene el micrófono. Ah, ahora sí, Javier. Bendiciones para todos. Sí, pastor, mirando que este tema del milenio, pues muchas iglesias, es decir, hacen su interpretación y hacen alusión de que quizás Dios les habló, Dios les mostró, Dios les reveló. Y lo que el apóstol aclara es que la Biblia no es de interpretación personal, sino que hay que estar bajo la guía del Espíritu Santo, que fue quien la inspiró, es el mismo que nos va a enseñar a nosotros lo que quiere decir allí a nuestro tiempo. De que el Salmo 90 también nos habla exactamente lo mismo. Dice que porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche, dice el Salmo 94. Ajá. Esto haciendo ilusión a que nosotros debemos estar listos y preparados para encontrarnos con el Señor, ¿sí? Sí, Y también sí, que nuestro trabajo debe ser lento, es decir, no desesperarnos ni preocuparnos, que debemos continuar las tareas hasta el día que el Señor nos llame a un encuentro. Es decir, en lo personal estar preparado como si no fuéramos a ir hoy, por decirlo así. Pero bien. en cuanto a la misión que debemos ejercer, hacerla, ¿sí? Y esperar en el Señor. Pensamos que, si, que tarda el Señor, no sabemos, pero hagamos la tarea. Es decir, estar bajo la voluntad de Dios permanentemente. Eso es lo que entiendo yo de este pasaje. Sí, no desesperarnos ni precipitarnos, estar preparados y seguir en la tarea de anunciar el Evangelio de Cristo. Era eso, Bien, pastor. sí, sí, muchas gracias. A mí me encanta ese uso de las escrituras para usar. Tampoco Salmo 90 habla del milenio en sí, habla de quién es el Señor, ¿verdad? Él es quien, bueno, Él es eterno, es infinito y también que dice en el contexto es que Dios quiere que estemos listos para la segunda venida, porque viene como ladrón de la noche. Entonces el Señor es el Señor de los tiempos, el Señor de los siglos, no es siervo de los siglos y tiempos nuestros. Sí, muchas gracias. Nelly, tenía una pregunta o comentario, es la mano de antes. Nelly. No, profe, no. Estoy aquí Ok. con el nieto. Ah, no, está bien, está bien, está bien. Ok, seguimos adelante porque tenemos una carta entera de qué hablar todavía. Entonces, el último punto sobre el uso de Segunda de Pedro es sobre el uso del ministerio y qué tiene que ver con los 5 hábitos. Solamente quisiera poner un pasaje aquí, que es el pasaje que nos mencionó. Muy mal, muy mal escrito esta carta. Entonces, ¿qué dice? Bueno, lo voy a escribir de nuevo, perdón. Ay, ay. Ok, dame un momentico. Voy a escribir de nuevo esta para no poner una pregunta mal escrita en la pantalla. Ok, ahora sí. Ok, entonces, aquí tenemos, y creo que fue mencionado, ¿quién fue? Natalie, creo. O Nelly, uno de ustedes mencionó el último versículo de 2 de Pedro. ¿Alguien nos puede leer 3 versículo 18? Y después vamos a ver que este pasaje nos ayuda a querer poner en práctica hábitos 2, 3 y 4. Hábito 2, discipular a los nuevos. Hábito 3, profundizar la fe en los cultos. Hábito 4, ampliar la fe en los estudios. Desi, buenas noches. Bienvenido. ¿Nos puede leer 3 versículo Gracias, 18? pastor. Que Dios lo bendiga, pastor Rabín. Bendiciones a todos, hermanos. Eh, Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias, Desi. ¿Qué tiene que ver con los hábitos 2, 3 y 4? Ese
un solo versículo que habla de la práctica de 3 de nuestros hábitos. ¿Qué tiene que decir, que ver con esos 3 hábitos? Nelly. Profe, el hábito número 2 dice que tenemos que discipular a los nuevos. Ese se conecta. Sí. El hábito número 3 dice que debemos profundizar la fe en los cursos. También se conecta. ¿Y cómo es conectado? Porque es Porque que, tenemos que estudiar. sí. Y 3 habla de los cultos también. Entonces, aquí tenemos las últimas palabras. 3:18 representa las últimas palabras que tenemos del apóstol Pedro. La voz de los discípulos, el líder en Jerusalén, el predicador del día de Pentecostés. En sus últimas palabras, ¿qué dice a nosotros? Que crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que queremos hacer cuando discipulamos a los nuevos. Cuando reunimos para los cultos, ¿qué estamos haciendo? Profundizando la fe para que tengamos profundo en nuestro corazón el entendimiento de qué es la gracia del Señor, el amor inmerecido. Y cuando ampliamos la fe en los cultos, ¿qué estamos haciendo? Queremos crecer en el conocimiento de quién es el Señor, descubriendo cosas nuevas en las escrituras, en los estudios. Entonces nos recuerda de las importancias de la práctica, de los hábitos en grupo, ¿verdad? Individualmente sí, pero en grupo también, en grupo sembrador, en una congregación, vamos a querer poner en práctica estos hábitos. Bien, Como ok. está haciendo usted ahorita, ¿no? Está Aquí estamos edificando. también. Exacto. Bueno, todos nosotros aquí con la Biblia abierta, ¿verdad? Ujú. Creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sí, gracias, Nelly. Bien, ahora vamos a empezar de nuevo con la pregunta 1. Ahora hablando de Judas. Entonces, el autor, interesante. En un momento vamos a hablar de eso. Se identifica como Judas, pero más se identifica como siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Y saluda a los llamados. Y no nos va a especificar cuáles llamados. No sabemos en qué parte del mundo vivían los destinatarios primeros de esta carta. Pero sí hay algo más que vamos a decir sobre cuál Judas en un momento. Antes vamos a identificar la razón principal. Él mismo nos dice. ¿Quién nos puede leer allá? 3b, la segunda parte del versículo 3. Notan que no ponemos capítulo en Judas porque solamente hay uno. Entonces sencillamente decimos Judas 3. Ahora vamos a leer 3b. ¿Quién nos puede leer allá las palabras que decían cuando me encuentro? Sí, pastor. Hernán, por favor. Me encuentro en la necesidad de escribirles para rogarles que luchen ardientemente por la fe que vez fue dada a los santos. Bien. Bueno, muchas gracias, Hernán. Entonces, él nos dice por qué escribió la carta. Les escribo para regarles que luchan ardientemente por la fe. Vamos a usar esta palabra lucha después. Vemos que Judas es un capítulo de lucha. Habla de la lucha de la fe. Entonces, vamos a decir, nos vamos a preguntar. Y nosotros vamos a luchar por la fe, vamos a luchar como Judas, pero antes vamos a preguntarnos, ¿y cuál Judas hablamos? ¿Cuál Judas? Hay muchas opciones. Bueno, en primer lugar, vamos a decir que no es el traidor. Ah,
Pero tenemos algo interesante. Se identifica no solamente sobre como siervo de Jesucristo, sino que también sobre hermano de Jacobo. Entonces, si yo tuviera un hermano famoso, me podría identificar por nombrar ese hermano famoso, mejor que identificar a mí mismo. Entonces, cuando él dice hermano de Jacobo, tiene que ser porque Jacobo fue alguien más conocido que él, ¿verdad? Bueno, con esto en mente, vamos a ver lo que dice la Biblia popular. Aquí voy a poner su respuesta que tiene ellos con muchas citas bíblicas. Para tener aquí un montón de citas bíblicas donde él identifica en primer lugar cuál Jacobo y entonces cuál Judas. ¿Quién puede leernos aquí lo que tenemos de la Biblia popular, ¿Puedo donde leer? habla del escritor? Héctor, por favor. Héctor, ¿nos puede leer, por favor? Sí, claro. ¿Cuál Judas? Este Jacobo no era otro que uno de los cuatro medios hermanos de Jesús, el hermano que en ese tiempo era una de las columnas. Gálatas 2:9, la cabeza reconocida de la iglesia cristiana de Jerusalén. Hechos 15, y el escritor de la epístola de Santiago. Vea las notas de introducción de la epístola de Santiago. Mateo 13:55 y Marcos 6:3 dicen que los medios hermanos de Jesús eran Jacobo, José, Simón y Judas, nuestro Judas, y mencionan también a las hermanas. Gracias, Héctor. Entonces, eso nos contesta cuál Judas. Lo más interesante para mí es ver en Mateo 13 y Marcos 6 que habla de hermanos, Jacobo y Judas, ¿verdad? Que hay dos hermanos, Jacobo y Judas, mencionados ya en los evangelios. Y después vemos un Jacobo que es una de las columnas, según Gálatas 2:9, columnas de la iglesia. Hechos 15 reconoce a él como el líder de la iglesia cristiana de Jerusalén. Entonces, por eso dice hermano de Jacobo, porque Jacobo fue más conocido como Judas. Otra cosa, dice medio, y dice aquí medios hermanos, uno de los cuatro medios hermanos. ¿Por qué eso? Porque sabemos que tenía la misma madre o tal vez el mismo padre, pero más natural sería decir la misma madre. No, bueno, Padre Celestial, el mismo, llamamos a José a veces el padrastro de Jesucristo, pero probablemente serían hermanos por el lado de su madre, que es María. Sobre la identidad de Judas, de hecho, en la interpretación no cambia nada saber cuál Judas. Es una carta inspirada. Saber cuál Judas no nos ayuda tanto con el entendimiento, pero es algo como interesante para entender la Biblia, entonces por eso lo mencionamos. Y también como líderes, tal vez alguien te va a preguntar, ¿y cómo es que Judas traicionó a Jesucristo y después escribió una carta? Entonces, no es él. Entonces, por eso que quisiéramos identificar cuál Judas hablamos aquí en la carta. ¿Preguntas o dudas? Bien, seguimos adelante. Entonces, la segunda cosa, tema central de Judas. Cuando hablamos de primer de Pedro, identificamos varios temas. Judas, recordamos que tiene contenido muy parecido, pero es mucho más corto, ¿verdad? Entonces vamos a ver un solo tema central. En Judas son estos versículos acá. Pero ustedes, hermanos, recuerdan lo que antes les comunicaron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron. En los últimos días habrá gente blasfema que vivirá de acuerdo con sus bajos deseos. Entonces, identificamos el tema central. Perdón, puede ser difícil leer. Cuidado con falsos maestros, el Señor viene. Entonces, esto es el
el tema central. Cuidado con falsos maestros. El Señor viene. En los últimos días podemos pensar, ¿y cómo puede ser que ellos hablaban de los últimos días hace 2000 años? Los últimos días, la Biblia habla de los últimos días como el tiempo en general, entre la primera venida y la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces Jesucristo dice que después de su ascensión al cielo, iban a venir gente blasfema o falsos maestros, personas ah, que toman las santas escrituras y en vez de sencillamente predicarlas, ellos van a torcer las santas escrituras. Esto es el único tema central. Entonces, parte del punto de este curso es que ustedes como líderes, como maestros, como sembradores que contestan preguntas, tienen algo en la mente, ¿verdad? Si alguien te pregunta, ¿y por qué? Si alguien te pregunta sobre la carta de Judas o tiene una pregunta o dicen algo como, no es tan malo en la falsa doctrina. Si tenemos a Cristo, tenemos todo lo que necesitamos. O cosas así, podemos usar, ah, mejor dicho, puede ser útil tener en la mente el tema de Judas para poder usarlo en la vida real. Bien, seguimos adelante. Versículo clave. Judas son los mismos versículos que usamos para empezar la carta. Entonces, hablé antes de que, bueno, hay mucha lucha en Judas. Habla de la lucha contra la falsa doctrina. Habla de la lucha contra la falsa doctrina en el Antiguo Testamento, en el cielo, aún en una historia que no está en la Biblia, pero utiliza otra historia sobre el ángel Miguel para mostrar otra lucha para mostrar a nosotros de la lucha que es de este mundo. Pero concluye su carta con palabras tan bonitas, dando gloria a Dios, reconociendo que Dios no solamente es glorioso y majestuoso, también a Él sea el dominio y el poder para siempre. Entonces reconocemos que no tenemos que tener miedo, podemos tener la paz de Dios en nuestros corazones porque estamos bajo su poder. Es poderoso para cuidar de que no caigan, ¿verdad? Y también es poderoso para presentarnos intachables delante de su gloria. Entonces, en el día final, ¿por qué podemos estar intachables? Porque Dios mismo es poderoso para presentarnos así, por la obra salvadora del Señor Jesucristo. Entonces, después de muchas palabras de advertencia, de peligros, de tantas cosas, concluye con calma, ¿verdad? La carta de hecho, hoy mismo estaba estudiando esta carta y hablando con otro pastor aquí en esta convención donde estoy, y hablamos de los versículos claves, y yo le pregunté, ¿y cuál versículo clave debo mencionar en Judas? Y sin tomar ni 2 segundos me dijo los últimos 2 versículos. Y aquí los tenemos aquí en la pantalla. Veo la mano de Ned. Sí, profe, se va a tomar en cuenta solamente esos 2 versículos en referencia a los versículos clave, que son la doxología, 24 y 25, que dicen que Sí. aquel que es poderoso para guardar sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Bueno, Nelly, Eso- como hemos dicho, en el proyecto final, me gustaría ver que ustedes prestaron atención a la clase y no sacaron las respuestas de inteligencia artificial. Entonces, vamos a querer ver lo que estudiamos en la clase. Si ponen otro versículo clave que le llama la atención y en esta entrevista que hacemos,
está bien tener más de uno, pero si uno pone como, en este caso tenemos 8 versículos claves, no van a recordar ni uno, ¿verdad? Entonces, para mí es mejor tener menos versículos claves en la mente para poder usarlos, en vez de tener un montón y no recordar ninguno. Por eso es bueno tener algo en mente de cada carta. Y bueno, hay más de una sola opción. En este caso sería la buena sugerencia de un hermano de la fe, de que hablaba hoy sobre la carta de Judas, y creo que es una buena opción, pero pueden ser otros Sí, también. Pero, no, no, está bien, profe. Es ok. que están buenos los dos versículos estos. Sí, sí. Sí, y hay otros también. Sí, gracias, Nelly. Bueno, ok, seguimos adelante entonces. ¿Dónde estamos? El versículo 4. Entonces, un desafío que a veces escuchamos, y ya hablamos de esto, ya hemos hablado de eso, que en 2 Tesalonicenses 3 vimos que Dios nos manda y nos guía a separarnos, a apartarnos cuando hay diferencias de doctrina, de enseñanza. A veces hay personas, y hasta cristianos muy, sí, muy honestos, pero es que quieren decir con amor, pero no es un amor como bien puesto, no es un amor bíblico. Dicen, no luchemos sobre la doctrina, hermano. No. No es tan importante estas pequeñas diferencias. Los dejamos al lado, está bien. Vamos a Judas, una carta sobre la lucha. Y nos habla de otra cosa, de que no, es nuestro deber cristiano luchar por la sana y hasta utiliza la palabra luchar. Entonces, vemos estos versículos que para mí también son los mismos que vamos a usar cuando hablamos de usar estas, esta carta en la práctica, en el ministerio, en el grupo servidor, de los psicohábitos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque son palabras muy buenas, muy útiles para saber, después de hablar por la carta entera sobre el peligro que es la falsa doctrina, sobre los ejemplos del Antiguo Testamento de los que estaban ahí cerca de los creyentes en Sodoma y Gomorra, en el caso de Noé, etcétera. Eso es como concluye esa parte sobre, entonces, cómo contestando la pregunta. Entonces, ya sabemos que es un peligro la falsa doctrina. Entonces, ¿qué hacemos? Narcisa, buenas noches. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos. Ahí le mandé por mensaje pidiéndole disculpas porque No, ya está bien. entré un poquito tarde. Tengo una pregunta sobre el libro, sobre los desafíos. ¿Qué pasaría si en algún momento estoy enseñando sobre Judas y alguien me pregunta, ¿por qué Judas menciona a Enoc? ¿Por qué menciona el libro apócrifo, eh, capítulo 1? ¿Qué Sí. respondo? Sí, pregunta difícil, ¿verdad? ¿Por qué menciona esa historia que no sale en el Antiguo Testamento en Judas? Y eso es lo que diríamos, o yo diría en contexto. ¿Qué es el punto de esta historia? No está diciendo ni siquiera dice que es algo que debe estar en la Biblia. No lo cita como algo que está como aprobando como eso es lo que pasó en ese tiempo. Está hablando de qué? Citando ejemplos de la lucha de los ángeles en los cielos, la lucha de ejemplos en el Antiguo Testamento. Y podríamos tal vez decir, hasta en esta historia vemos la lucha
contra lo que es falso, ¿verdad? Ahora sí, vemos la lucha, aún en esta historia, entonces, es una ilustración. Entonces, yo diría, es como un predicador que, que utiliza una historia fuera de la Biblia para ilustrar los puntos. Yo escuché un mensaje hoy en una devocional sobre un granjero americano que tenía vacas, etcétera. Entonces, ¿es cierto esa historia? Probablemente no. Creo que el predicador solamente estaba hablando de una anécdota que había escuchado. Pero el punto no fue para probar que podríamos ver a este granjero con vacas. El punto fue ilustrar su punto principal. El punto principal aquí que es de la lucha contra lo que es falso, ¿verdad? La importancia de la lucha, de luchar contra las cosas falsas. Entonces, eso es el punto. Entonces recordamos eso, que nosotros también en una predicación podemos usar una anécdota y el punto no es como decir que verdaderamente hay un granjero en los Estados Unidos con dos vacas. Eso no es el punto. El punto es mostrar el punto principal espiritual, que también es lo que tenemos. ¿Me explico, Narcisa? Sí le comprendo, pastor, sí lo comprendo, pero como Judas está trayendo a colación y dice que está hablando a sí mismo profetizó, dice, profetizó Enoc. Entonces hay mucha gente gnóstica que siempre pregunta a los que estamos enseñando. Entonces, para tener una Sí, respuesta preparada, sí, ya usted me está enseñando, ya nos está enseñando que nosotros tenemos que dirigirlo cuando sean esas preguntas así, nosotros tenemos que captar la atención para que se mantengan en el punto principal. sí. Gracias, Entonces, pastor. eso es lo que diríamos. ¿Qué es el punto principal? ¿Qué es el punto principal acá? ¿Verdad? Bien, sí, gracias Narcisa por la pregunta. Y eso es el punto principal, es esto, ¿verdad? Que es importante la doctrina, es importante luchar contra las fuerzas malvadas que tratan de engañar a personas. Y otra vez, no vemos una distinción. No dice que van a luchar. En la Biblia no hay nunca divide, esas son las enseñanzas fundamentales y estas son las enseñanzas no tan importantes. Nunca hace esta distinción. Nunca, nunca. Entonces puede decir puede ser, si hubo una enseñanza no tan importante, sería la circuncisión, tal vez. Bueno, ¿qué es eso? Qué raro, qué extraño. Pero toda la carta a los Gálatas está escrita para decir que no está bien decir que tienen que practicar la circuncisión. Entonces vemos que no hay una lista de estas son las enseñanzas fundamentales y esas son las no importantes. Dice que si Dios establece una doctrina en su palabra, nuestro trabajo, nuestro deber cristiano es mantenerlo puro, guardarlo, enseñarlo, y no es nuestro trabajo o nuestra decisión echarlo al lado y decir, pero esta doctrina no es tan importante porque yo decidí que no quiero luchar. Bueno, es algo difícil. Pero aquí tenemos en estos versículos algo muy bueno, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Sabemos ya, sin duda, por lo que vemos en Judas, que la falsa doctrina es peligrosa. Pero, ¿qué sabemos? Entonces, sean comprensivos con los que dudan. En el contexto, sabemos que ser comprensivos no significa que vamos a ignorarlo, pero vamos a hablar con paciencia. A otros, arrebátenlos del fuego y pónganlos a salvo. ¿Qué significa? Que vamos a querer rescatarlos del peligro para la salvación de sus almas. A otros más, tenganles compasión. Entonces, ¿cómo vamos a hablar con compasión? Vamos a hablar la verdad, pero con pasión, con paciencia, con comprensión, con el amor de salvar almas, pero dice cuidado. Y tenemos algo que nos llama la atención acá. Desechen a la ropa que su cuerpo haya contaminada. ¿Qué es el significado allá? Entonces,
Es decir, entonces ellos tenían este práctica pensamos en los leprosos. Entonces, ellos consideraron en ese tiempo los leprosos completamente contaminados. Ni siquiera pudieron tocarlos, ni su ropa tenía que desechar toda parte. Entonces, ¿qué hace el cristiano? No tiene nada que ver con la falsa doctrina. Eso es lo que significa. Nos llama la atención. Desechan aún la ropa que su cuerpo haya contaminado. ¿Qué tiene que ver? En el contexto vemos que eso significa que no vamos a querer tener nada que ver con la falsa doctrina. Vamos a querer compartir un mensaje puro y bíblico. Bien, vamos a escuchar de una persona más antes de concluir. Mari, te doy la palabra. Sí, pastor, sobre lo que consulta la hermana, yo me acuerdo, bueno, es como, no, bueno, cuando sucede en los estudios que yo he tomado en mi iglesia, hay preguntas que a veces hay hermanos que insisten y nuestro pastor suele contestar de que yo estoy de acuerdo con que hay que mantenerse en el tema central, pero para no dejar en el aire quizás al hermano que hace la consulta, como en este caso, el pastor contesta de que si la Biblia no profundiza al respecto o no hay información anexa dentro de la misma Biblia, nosotros no podemos dar una respuesta y decir que no sabemos, decir claramente, honestamente que no sabemos y yo siempre argumento al final, bueno, eso es parte de los misterios del Señor. O sea, ¿por qué está mencionado? ¿Por qué no se profundiza? Nadie en ningún tiempo ha sido tiene la verdad en ese sentido. Entonces responder de que no sabemos porque no la Biblia no profundiza, no habla más sobre el tema y dejarlo ahí. Ah, Cuando escucho esa respuesta lo encuentro como bien honesto, o sea, pienso que, y es así, la Biblia si no profundiza, no menciona algo más anexo, nosotros no somos quien y la palabra lo dice, nosotros no podemos agregar ni quitar nada a lo que está em, eh, textual y literal en la Biblia. Eso, pastor. sí, muchas gracias, Mari. Excelente, muy sabio en modo de contestar la pregunta. Y mejor que el mío. Muchas gracias, Mari. Sí, no sabemos. El punto principal sigue siendo igual y sería muy bueno decir esto. Honestamente, no sé por qué Dios eligió incluir esta parte. Porque pero Dios tenía su plan y está en las Sagradas Escrituras, entonces dejamos como algo que preguntar a Dios y a Judas en el cielo. Y lo dejamos así. Gracias, Mari. Bien dicho. Bueno, entonces vemos nuestra actitud. Entonces, y especialmente en los estudios. Entonces, en el cuarto hábito, ah, podemos usar los mismos versículos. ¿Qué actitud vamos a usar en nuestra manera de enseñar? Vamos a querer ser comprensivos con los que dudan. Entonces, es muy fácil tener la lucha dentro del estudio bíblico de vez en cuando. Y bueno, la práctica del segundo hábito, si están discipulando a los nuevos, van a tener muchas dudas. Casi siempre. Hay unos que no, pero muchos vienen a nosotros con muchas dudas, con preguntas, con desafíos, hasta con ideas falsas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a querer ser ah, comprensivos, vamos a tener comprensión, paciencia, amor, compasión, todas esas cosas. No significa que no vamos a decir, no importa, no importa la falsa doctrina, claro, por lo que vemos aquí con la ropa quemada y todo eso. Pero en, en la práctica especialmente yo pienso en el segundo hábito, alguien viene nuevo al grupo servidor, a la iglesia, y está tomando clases con nosotros, los cuatro conceptos, aprenden de mí y tienen dudas. Está bien. Vamos a querer contestar las preguntas con comprensión, con compasión, con amor cristiano,
A veces, como dijo Mari diciendo, si algo que no sabemos, podemos decir, no sé, puedes buscar respuestas de hermanos en la fe, ah, pero siempre con compasión, sabiendo que tenemos algo muy importante, que es arrebatir a personas del fuego del infierno. Y no hay nada más importante que eso. Ok, bien. Eso nos lleva al final de la clase, especialmente en, 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 en estas dos cartas, vamos a querer recordar el segundo punto que tiene aquí en la pantalla, que en segunda de Pedro y Judas queremos salir con este entendimiento del peligro grave que es la falsa doctrina a la fe verdadera. Entonces, y queremos tener esto en mente. Hay un peligro grande allá. Dios es más grande, Dios nos salva, Dios nos protege, pero y Dios va a luchar de nuestro lado, pero vamos a querer, como huestes de la fe, luchar contra la falsa doctrina, junto con Pedro, junto con Judas. Bien, Judas, he dicho. Bien, ok. Ahora, para la clase que viene, Colosenses y Filemón son las dos cartas que vamos a estudiar. Creo que van a ver por qué estudiamos estas dos cartas juntas. Filemón es otra carta pequeña de un solo capítulo. Colosenses es un poco más larga. Vamos a empezar de hablar de cuando en estos casos Pablo va a estar hablando de unos asuntos muy específicos, de una falsa doctrina, no general, como en Judas. En Judas no habla de cuál falsa doctrina fue. En Colosenses vamos a ver que Pablo habla de una falsa doctrina muy específica. En Filemón habla de un problema muy específico. Entonces vamos a hablar de esos puntos en la clase que viene. El lunes, con el favor de Dios, como siempre, vamos a usar la guía personal y opcional es consultar la Biblia popular. No hay mucho en Hechos sobre la carta a los Colosenses, porque en el libro de Hechos no tenemos nada que dice que Pablo visitó a los Colosenses. Y también dentro de la carta vamos a ver que Pablo nunca había estado en su ciudad. Bien, eso nos lleva a la bendición final y vamos a usar las últimas palabras de 2 de Pedro para concluir nuestro estudio esta noche. Ustedes, amados hermanos, que ya saben todo esto, todo lo que había escrito antes Pedro, cuídense de no ser arrastrados por el error de esos malvados, para que no caigan de su firme postura. Más bien, crezcan en la gracia, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea dada la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. 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 Que descansen. Bendiciones. Gracias, porfi, por su tiempo y Amén. dedicación. Amén. Hermanos, bendiciones y acuérdense de orar por Nimia, por favor. Sí, vamos a Que estar orando oremos. por ti. Sí, gracias, Nelly. Vamos a estar orando por Gracias, ti. hermano. Adelante. Muy Bendiciones, agradecido, Pastor John. pastor. Gracias, Gracias. hermanos. Que Dios nos bendiga realmente. Muchas gracias. Gracias, pastor. Buenas Amén, noches. amén. Gracias, pastor. Bendiga. Buenas noches. Por Bendiciones la a Buenas clase. noches, todos. buenas Gracias, pastor. noches. Gracias, pastor. Mucha bendición a los hermanos. Hasta el día lunes. Arrivederci desde Bolivia. Amén. Gracias, José David. Que Dios te bendiga. Mari, Buenas Marcelo, noches, Ada, buenas hermanos. Bendiciones noches. para todos. Muchas Bendiciones, gracias, bendiciones. Hola, Bella. Bendiciones para todos. Cuídense. Buenas noches. Gracias por la clase, pastor. Cuídese. Bueno, bendición. Hasta la próxima. Buenas noches, pastor. Bendiciones. Dios los bendiga. Hasta la próxima, Gracias, hermano. Isidro. Bendiciones. Bueno, ahora Wilson, buenas noches. Javier.
Bien, Buenas pastor, muchas noches. gracias por todo. Es un placer y un privilegio. Dair, buenas noches. Que Dios te bendiga. Wilson, hasta la próxima.